Padre bendito, te damos honra y gloria, Señor. Venimos el día de hoy a darte toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Señor, aquí estamos como tus hijos, como tu pueblo redimido, por la obra completa de tu Hijo Jesús. Y venimos con gozo ante ti, Señor, a adorarte, porque sabemos que tú eres bueno, porque conocemos la obra que has hecho en nuestras vidas. Sabemos que tú nunca nos dejarás, Padre. Recibe estas alabanzas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Tu causa, oh Señor, llena nuestro ser, que a Cristo el Salvador puedan conocer, no a nosotros, Dios, la gloria sea a ti. Jesús ya nos salvó, tu reino venga, oh Dios, venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Danos tu fuerza, oh Dios, valor para hablar. Muestra tu gran poder en la debilidad. Úsanos, oh Señor, como quieras tú. Por gracia tu evangelio llevaremos, Dios. Venga tu reino, Dios, se haga tu voluntad, sea tu nombre dado a conocer, se oiga tu canción en cada nación, hasta que tu obra hecha esté. Venga tu reino, Dios. Venga tu reino, Dios. Dad gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantad, cantad. Su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre.
por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantad, 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 cantad. Siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas ya puedo ver, perdido y Él me amó. En los peligros su aflicción, que
sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas ya puedo ver, perdido y Él me amó. Fui ciego, mas ya puedo ver, perdido y Él me amó. Hola, es un gusto de nuevo, un gusto poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios y aprender juntos. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Esta ocasión vamos a hablar sobre el yelmo de la salvación, que es parte de una serie de la que hemos venido hablando, de la armadura de Dios. Hoy hablaremos del yelmo o, como dicen algunas versiones, el casco de salvación. Pero quisiera dejar una frase que nos ayude a recordar de qué estamos hablando y que podamos tenerla presente a lo largo de este mensaje. Y esa frase es: cuida tu salvación con temor y temblor. Permítame repetirlo: cuida tu salvación con temor y temblor. Vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice la Biblia acerca de la salvación? ¿Y por qué? ¿Por qué es representada por un yelmo, por un casco, como dicen otras versiones? Vamos a tratar de desarrollar a lo largo de este mensaje cuáles las razones y cuáles son las respuestas a las diferentes preguntas que estaremos haciendo en este mensaje y que nos ayuden a razonar, que nos ayuden a discernir la palabra de Dios. Así que quisiera empezar por comentar que es difícil, hablando del casco de salvación, es difícil negar la importancia del casco o del yelmo, como podemos verlo en nuestra vida cotidiana. Hablando de casco, bueno, pues puede ser, incluso el no usarlo, puede ser muy peligroso, puede ser incluso mortal. No usar casco aumenta el riesgo, dicen algunos expertos, 7 veces o 700% el no usar casco. Y bueno, esto es muy peligroso y voy a poner algunos ejemplos, como por ejemplo para los motociclistas, para los conductores de bicicletas o para los patinadores y, ¿por qué no?, para el ejército o para la policía que tienen enfrentamiento con enemigos. Un simple casco le habría salvado la vida, declaró un vocero del Departamento de Bomberos de los Estados Unidos cuando vieron a un motociclista accidentado y muy lastimado hasta la muerte de su cráneo. Un simple casco, dijo, le habría salvado la vida. El vocero del Departamento de Bomberos, obviamente ellos tienen experiencia,
han atendido muchísimos casos y tienen sus estadísticas. El casco de salvación es una parte también, como lo estamos viendo ahorita, una parte protectora de la armadura de Dios de la que hemos venido hablando. Una parte protectora de la armadura y de ninguna manera se debe subestimar. El ejército romano, pero hoy en día también se usa para proteger la cabeza en la lucha contra el enemigo, como decíamos hace un momento respecto a los soldados o la policía. No tener la salvación presente, tenerla fresca, el concepto, la doctrina, no tener la salvación presente o el casco de salvación equivale a no mantener viva la obra de Jesucristo en la cruz. No predicarnos día a día el Evangelio nos lleva a olvidar el precio que se pagó por nuestra salvación, que es la sangre de Jesucristo. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos pasando por una etapa así, en la que no tenemos presente la salvación, en la que no nos predicamos el Evangelio? Esto nos hace vulnerables a la influencia de nuestra carne, del mundo y de los sangrientos ataques de Satanás. Pero por otro lado también inhibe nuestro deseo de obedecer, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Cuando nos entregamos al Señor y que nos revela la obra de la cruz y nos entregamos, empieza un amor en fuego. Pero con el tiempo, si no cuidamos esto, puede inhibirse debido a la influencia del mundo. Todos los anuncios que vemos, las costumbres de la gente, y todo eso nos va a afectar porque aquel deseo en fuego que teníamos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor empieza a cambiar. Empieza no a hacerse tan importante. Por eso es que decimos que inhibe nuestro deseo de obedecer cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a decir que vamos a tomar el yelmo de la salvación y cómo funciona ese yelmo de la salvación de que habla Efesios 6. Déjeme decir, en Isaías 59 nos habla de que Dios vistió ese casco y esa coraza de su armadura. Por eso es que es la armadura de Dios. Pero además, esta enseñanza nos revela también lo que significa la salvación y su relación con el yelmo y su relación con nosotros. Sería bueno empezar por preguntarnos, ¿qué es la salvación? Bueno, de esto muchos no saben, porque no han escuchado, no han estudiado. Así que, ¿qué es la salvación? Algunos incluso han oído, saben que existe una salvación, pero ellos no están seguros de tener esa salvación. Y hay grupos también que no saben mucho acerca de la salvación, pero tampoco ha nacido el interés por buscar información o por acercarse a los que conocen de la palabra de Dios. Por eso es conveniente que estudiemos estos temas para estar preparados si hemos sido escogidos para representar al Señor Jesucristo, si hemos sido escogidos por el Señor para darle gloria, si hemos sido escogidos por Dios para llevar el Evangelio, tenemos que saber lo suficiente de forma que podamos contestar todas las preguntas o explicar el Evangelio de tal forma que Dios lo use para salvar a aquellos que no conocen al Señor. La salvación, ¿qué es la salvación? Pues significa ser salvo
obviamente. Es decir, librado de algo. Ejemplo, Éxodo en 14:13 habla de que fueron librados de Faraón. Y también en Éxodo habla cómo es que aparte de haber sido librados de Faraón, también fueron librados del ángel exterminador. El ángel exterminador fue enviado por Dios para acabar con todos los primogénitos en Egipto. Pero el Señor habló a Moisés y le dijo que mi pueblo pinte con sangre los dinteles de la puerta para que el ángel exterminador no llegue a ese lugar. Entonces fueron liberados también del ángel exterminador. En el Nuevo Testamento se refiere a la liberación de la muerte espiritual para entrar en el reino de Dios. A eso se refiere. ¿Cuál es la pena? Si estamos hablando de salvación, estamos hablando naturalmente de pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne. La salvación es un regalo de Dios. La paga del pecado es muerte. Y esto es de lo que nos libra la salvación, de la muerte espiritual, de vivir lejos de nuestro Señor en el lago de fuego y pagar por todos nuestros pecados. Así que cuando nos preguntamos cuándo es la pena por nuestros pecados, eso es la pena del pecado, la paga del pecado, esa palabra es muerte. Pero, ¿cómo nos podemos salvar entonces? Dice, la paga del pecado es muerte, pero vemos la misericordia de Dios, porque enseguida dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí vemos la justicia de Dios diciendo, la paga del pecado es muerte. Si no te arrepientes, si no te salvas, entonces vas a pasar la vida donde no quisieras pasarla, lejos de mí, en ese lugar que nadie quiere ir. Así que la paga del pecado es muerte, pero luego también vemos la misericordia de Dios, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Y así es como el Señor nos ha venido enseñando y el Señor nos ha mostrado su amor. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo. En Romanos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la forma en la que Él pagó por nuestros pecados. Dice enseguida, pues mucho más, estando ya justificados en la sangre de Jesucristo, justificados por Él, seremos salvos del castigo. ¿Seremos qué? Seremos salvos. En otras versiones dice salvos de la ira de Dios. Así que el Señor en su misericordia nos muestra que sí, la paga del pecado es muerte, pero como leímos hace un momento, mas Dios en su misericordia, en su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Cuánto amor, cuánta misericordia! Pues mucho más, estando ya justificados en la sangre de Jesucristo, siendo justificados por Él, seremos salvos del castigo eterno. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo, mucho más, estando reconciliados, escucha esto, seremos salvos por la vida de Jesucristo, porque pagó con su vida. En Juan 3:16 lo leímos hace un momento y me permiten volver a leerlo
porque esto es uno de los versículos más conocidos, pero que también nos habla mucho del amor, la misericordia de Dios y de su poder para salvar. En Juan 3:16 leímos hace un momento, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, dice en otras versiones, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, que se salve. Y enseguida explica por qué. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar, como nos sentimos antes de conocerle, sino que lo mandó al mundo para que el mundo sea salvo por él. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Dios haría una cosa así? ¿Qué lo motivó? En 1 Timoteo 2, del 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual, y nos dice su deseo, quiere que todos los hombres, toda la humanidad, hombres y mujeres en el mundo, sean salvos, una vez más la palabra, salvos de la ira, salvos del lago de fuego, salvos de pagar con la muerte por el pecado, salvos. Y enseguida dice, y vengan al conocimiento de la verdad. Y es importante que nosotros sepamos estas cosas para estar preparados si somos nosotros representantes, embajadores del Señor, si somos nosotros representantes suyos, entonces necesitamos conocer el Evangelio y conocer todo lo que la palabra enseña respecto a la salvación. Así que una vez más, Dios diseñó esta manera de salvarnos y nos dice aquí, repito una vez más, ¿por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Vemos ahí la misericordia. Nuestro Salvador es quien salva a todos los hombres, porque esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos, repito, los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Tengamos presente estos versículos y busquemos memorizarlos para poder nosotros tener la mente fresca sobre la salvación, pero también estar listos para llevar el Evangelio a toda criatura. Veamos aquí una historia, el profeta Zacarías, si recordamos, el padre de Juan el Bautista, luego de haber sido liberado de su lengua y haber recuperado el habla, dijo, y lo menciona Lucas 1:77, cómo es que Dios estaba preparando el camino y la metodología para que el no creyente, el pecador, se salvara. Y dice, dirás a su pueblo, yo quisiera imaginármelo, al profeta Zacarías, hablando de aquel pequeñito que tenían en sus brazos, y le decía a él, dirás, como profecía, dirás a su pueblo, al pueblo de Dios, cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Una vez más, cuánta misericordia, cuánta sabiduría. El Señor estaba preparando la forma de que el mundo se enterara de la manera en que podía ser salvo. Incluso salvo del pecado, liberado del pecado, porque Jesucristo paga por nuestros pecados, pero también nos libera para que ya no seamos esclavos del pecado, porque nuestros pecados quebrantan las preciosas leyes diseñadas por nuestro Creador. El pecado, como sabemos, es malo a los ojos de Dios y merece la pena de muerte. Esa pena de muerte que exige
la justicia de Dios. La justicia de Dios exige ese castigo, pero su misericordia ha provisto un sustituto. ¿Quién es ese sustituto? Cristo Jesús, nuestro Redentor, quien estuvo dispuesto a ir a la cruz y morir para pagar por nuestros pecados. No olvidemos, tenemos que aprender y tener fresco todo esto para cuidar nuestra salvación con temor y temblor y tener presente la gracia y la misericordia de Dios, la obra de Jesucristo en la cruz. También no olvidemos para poder llevar el evangelio y estar preparados para cualquier pregunta. En Hechos 2:38 vemos que Pedro les dijo a la iglesia: arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Estaba hablando con toda esa gente que no conocía el evangelio. Y esta es la instrucción que él da: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y enseguida nos dice todavía el fruto de hacer eso, dice: y recibirás el don, el regalo del Espíritu Santo. Y obviamente Pedro sabía que sin la ayuda del Espíritu Santo jamás podríamos nosotros buscar o cuidar nuestra salvación o hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él. Por eso dice: y recibirás el don del Espíritu Santo, porque es el que les va a enseñar, el que les va a recordar, el que los va a alentar, el que los va a guiar. En Efesios 2, del 8 al 9, dice de la siguiente manera: porque por gracia son salvos, por medio de la fe, por medio de creer. Y esto, hablando de la fe, no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que si alguien pensaba que esa fe era de él mismo, aquí está aclarando que no es así y nos hace notar el amor y la misericordia de Dios al darnos el regalo de la fe como fruto del Espíritu. Dice: y es don de Dios, no por obras. No se trata de que nosotros pudiéramos ganarnos la salvación, y ese mensaje tenemos que llevarlo al que no conoce del Señor, porque estaríamos enseñándole una doctrina que no es la verdad. Así que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y como vimos en textos anteriores, el arrepentimiento, subrayo, genuino, es buscar el perdón de Dios y su ayuda para obedecer su ley. Buscar el perdón y buscar la ayuda para obedecer su ley. Hay dos cosas aquí: la fe, la aceptación del sacrificio y el entendimiento de la verdad. Estas tres cosas son, si queremos ponerlo de esta manera, los pasos a seguir para recibir el regalo o el don de la salvación. Sin embargo, estos pasos que acabamos de mencionar jamás compensarán nuestro pecado. Ese pecado que causó la muerte de nuestro Redentor. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es, podemos preguntarnos, un don vitalicio, irrevocable, o debe de cuidarse y mantenerse. Algunas personas piensan que por el hecho de asistir a una congregación, a la iglesia de Dios, porque han leído las Escrituras, porque sirven de alguna manera, piensan que ya no se necesita más.
Pero en realidad no es así. En Efesios 2:5 dice, por gracia son salvos. Y en 1 Corintios 1:18 dice, pero para el que es salvo, el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Estamos hablando de si debe cuidarse o no debe cuidarse, o si hay que mantenerlo, o ya con haber levantado la mano en alguna ocasión ya me hice salvo y puedo sentirme tranquilo el resto de mi vida, y yo cuando muera voy a llegar a la presencia de nuestro Señor para estar en la eternidad con Él. Y no es así. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor es un mandato del Señor. Es decir, estar atentos a que estamos haciendo su voluntad, atentos a que tenemos la mente de Cristo, atentos a su voluntad. ¿Qué importancia tiene la salvación para nosotros? Bueno, en Efesios 2:4-8, y es importante mencionarlo porque también nosotros, como la misión que tenemos de evangelistas, son cosas que es importantísimo que las conozcamos. ¿Qué importancia tiene para el ser humano? ¿Qué importancia tiene para nosotros? En Efesios 2, del 4-8, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó, nótese, su misericordia, su amor, y luego dice, estando muertos en el pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él, como si fuera poco, Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundancias, riquezas, otra vez, de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso es que es importante tener la obra de la cruz siempre fresca, presente en nuestras mentes. La obra de Jesucristo, el Evangelio. No olvidar jamás la cruz e ir diariamente al pie de la cruz y recordar la obra, predicarnos el Evangelio cada día. Así que repito, porque por su gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Ser salvos, seguramente te irán a preguntar, o algunos que no están muy familiarizados con este tema, la salvación es ser perdonados y estar bajo la gracia de Dios, porque esto nos libera de la muerte espiritual. Por eso es importante. Al momento de compartir el Evangelio, tenemos que tener claro qué es ser salvos. Es ser perdonados, es estar bajo la gracia de Dios y no sobre el juicio. Y saber que esto nos liberará de la muerte. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Es decir, todo aquel que no conoce al Señor y que está perdido y que se perderá a la hora de que todos seamos llamados a la presencia de Dios y les digan, no te conozco, apártate de mí. La palabra de Dios es locura. No sé, quizás recuerdes tú cuando algunas veces a alguien que no conoce del Señor le dices, la palabra de Dios dice que cuando alguien me ofenda yo pongo la otra mejilla. Y te van a juzgar loco. Cuando les digas es que es necesario perdonar como nosotros fuimos perdonados, te van a juzgar loco. Por eso es que la palabra de Dios dice que es locura para el no creyente. Pero para los que se salvan, esto es para nosotros, es poder de salvación, dice la palabra, para todo aquel que cree. La palabra salvación implica también un proceso de santificación o un proceso de transformación.
de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras conductas, nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestro corazón. En Romanos 12:2 dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por la renovación de nuestra mente para que sea como la mente de Cristo. Así que significa tener escrita, tener tatuada, tener cincelada en nuestras mentes y en nuestros corazones la palabra de Dios para meditar en ella, discernirla y obedecerla. Esa es la única manera que vamos a poder vivir según sus directrices, según su voluntad, como dice en Hechos 10:16. Dios entregó a su Hijo en un amor incondicional. Lo único que Él espera de ti es que le ames. Dios espera que lo obedezcas por amor a sus mandamientos, que obedezcas sus leyes, vestidos de justicia. Es decir, caminando recto de acuerdo a su voluntad. En Mateo 10:22 dice, serán aborrecidos por mi causa, mas el que persevere hasta el fin, ese es el que va a ser salvo. ¿Por qué dice que seremos aborrecidos? Porque cuando un creyente, un cristiano actúa de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces el mundo que no conoce esto se va a sentir agredido y nos va a rechazar, y el Señor nos está advirtiendo, van a ser aborrecidos por mi causa si sigues mis mandamientos. Pero enseguida pone otra palabra también muy interesante, el que persevere a pesar de ser aborrecidos, rechazados, humillados, el que persevere hasta el fin será salvo. Así que bueno, después de todo, nuestra salvación depende obviamente de la gracia y misericordia de Dios, de la obra del Espíritu Santo, pero también de si nosotros elegimos perseverar hasta el fin. Porque no es suficiente con levantar la mano, no es suficiente con declararse uno como cristiano o asistir a una iglesia. Solamente tenemos que perseverar hasta el fin, y eso nos toca a nosotros decidirlo. El Señor te extiende una invitación y nosotros nos toca decidir si la aceptamos o no. En el mensaje siguiente vamos a seguir hablando del yelmo de la salvación con otro tipo de preguntas interesantes, como es la relación entre la salvación y el yelmo o el casco. ¿Cuál es esa relación entre la salvación y el casco de salvación? ¿Y cómo podemos evitar estar desprotegidos sin ese casco? Preguntas como estas las estaremos resolviendo, las estaremos aprendiendo en el siguiente mensaje. Así que es un gusto poder haber estado con ustedes una vez más. Yo quisiera que me acompañaran para hacer una oración y pedirle a Dios perdón por aquellas cosas que nos haya revelado. Si nosotros no hemos perseverado, si nosotros no hemos caminado de acuerdo a su voluntad, si nosotros no habíamos entendido lo que es todo esto, vamos a pedirle que nos revele. Y aquellos que sí conocen, pero que por alguna razón han sido desobedientes y se han dejado influenciar por el mundo, por la carne o por el enemigo, vayamos delante del trono y pidamos perdón. Te invito a que me acompañes en esta oración y que juntos le digamos, Padre, te damos honra y gloria. Tú eres el Rey. Padre, en este mensaje, en esta enseñanza nos has mostrado una y otra vez tu amor, tu misericordia, tu poder, Dios. La obra de Jesucristo, Padre, el que entregaste a tu Hijo para que Él pagara por nuestros pecados. Padre, no siempre tenemos presente la obra de la cruz. Perdónanos.
No siempre vamos al pie de la cruz. No todos los días nos predicamos el Evangelio, Señor. Te rogamos que nos perdones. Padre, ni siquiera estamos seguros todos de que estamos preparados para ir y llevar el mensaje y responder todas las preguntas que se nos hagan. Padre, perdónanos y ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, para tener la sed y el hambre por conocer tu palabra y por seguir tu voluntad, Señor. Seguir tu camino. Caminar de acuerdo a sus estatutos, Padre. En fe, Señor, recibimos tu perdón. Te damos honra y gloria. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Que Dios les bendiga.